El gobierno del duque de Newcastle. El duque de Newcastle era lo que suele llamarse un gran señor. Cuando celebraba alguna recepción, el duque se paseaba entre los grupos, estrechaba las manos a todos, daba palmaditas en la espalda cuando trataba de mostrarse particularmente amable y despedía siempre a sus invitados con la promesa de un cargo lucrativo o de algún apoyo financiero. Gracias a estos beneficiados, Newcastle ejercía gran influencia en el país. Su política perseguía una sola finalidad, la de mantener los ideales de 1688 y la dinastía de los Hannover. Para lograrlo, consideraba absolutamente necesario conservar también la preponderancia de los Wright en la política exterior del país. En consecuencia, el duque puso en práctica un sistema que le permitiera encauzar las elecciones parlamentarias y dirigir a los diputados. Por lo demás, el ilustre duque de Newcastle, uno de los más ricos terratenientes del reino, nada tenía de extraordinario, por supuesto. Sabía a qué precio podía ser comprado un político sagaz, pero su talento político no era de largos alcances, y sus facultades de orador también eran muy limitadas. El duque daba siempre la impresión de estar nervioso e inquieto, y es que, de hecho, aquel hombre tenía miedo de todo, de no poder conservar su influencia, miedo de decir o de hacer algo que pudiera perjudicar su reputación o de adquirir graves responsabilidades. Tal era, pues, el sucesor de Carteret, el ministro designado a dirigir la política exterior de la Gran Bretaña durante 30 años ininterrumpidos y convertirse en 1754, por ironía del destino, en el jefe nominal de uno de los más gloriosos gobiernos de la historia inglesa. Con todo, las épocas en que Newcastle asumió personalmente la responsabilidad del poder, 1754-1761, apenas pueden considerarse brillantes para Inglaterra. El duque no se percataba de la enorme importancia de las colonias americanas como factor en la contienda que se avecinaba. Cuando un día alguien le hizo observar que era preciso fortificar la importante plaza de Annapolis, replicó Newcastle. ¿Decís que Annapolis? Desde luego que la fortificaremos. Pero decidme, ¿dónde se encuentra exactamente esa población? El duque solo se interesaba por los asuntos europeos, y de modo particular por los de Hannover, y por la forma cómo podría proteger los territorios hereditarios de Jorge II en caso de estallar una nueva guerra europea. Newcastle creyó resolver el problema mediante la celebración de acuerdos financieros con diversos estados alemanes. En 1754 se había producido un choque entre franceses e ingleses en tierras americanas. Un joven oficial llamado Jorge Washington había desempeñado en él un papel bastante importante. Al año siguiente, un almirante inglés capturó unos buques de línea franceses. En septiembre de 1755 firmó un tratado con Rusia, cuyo texto estipulaba que los rusos recibirían subsidios ingleses a cambio de su intervención armada contra toda potencia que atacara a Gran Bretaña o alguno de sus aliados, entendiendo como primordial de ellos a Hannover. El anterior tratado acarreó dos consecuencias inmediatas. Ante todo, Federico II de Prusia se sintió directamente amenazado y se declaró dispuesto a firmar asimismo un acuerdo con Londres. De este modo, en enero de 1756 se firmaba el Tratado de Westminster, por el que las dos potencias signatarias, Inglaterra y Prusia, se comprometían a unir sus fuerzas contra la intervención de cualquier otro estado en territorio alemán. Como contrapartida, Austria firmó un tratado con Francia, quedando así realizada la famosa inversión de alianzas. Habsburgos y Borbones, los antiguos enemigos, estrechaban lazos de amistad, y en cambio se rompían los antiguos vínculos tradicionales entre Inglaterra y Austria. El duque de Newcastle no había previsto este insólito reagrupamiento de potencias. El conflicto parecía ya inevitable. En mayo de 1756 Inglaterra declaró oficialmente la guerra a Francia y de inmediato Prusia atacó a Austria. La llamada Guerra de los 7 años debía demostrar en forma evidente quién en lo sucesivo poseería el dominio de los mares y cuál sería el papel determinante de Prusia en Europa. Al principio la suerte de las armas fue desfavorable para los ingleses. Los franceses lanzaron una ofensiva victoriosa en América del Norte. Un ejército invasor amenazó de nuevo Inglaterra. La isla de Menorca volvió a poder de los españoles durante el verano de 1756, pérdida que para los ingleses del siglo XVIII representaba lo que un eventual abandono de Gibraltar hubiera significado para los ingleses a principios del siglo XX. La decepción del pueblo fue inmensa. El almirante a quien se confiara la misión de defender Menorca fue condenado a muerte y ejecutado. Cuando se constató la incapacidad de Newcastle para restablecer la situación, se formó un nuevo gobierno, del que Guillermo Pitt fue la piedra angular. La guerra cambia de signo. Pitt anhelaba humillar a Francia y ante todo quebrantar el poderío francés en el mar y en las colonias.
Además, se hallaba convencido de que el centro de gravedad de las operaciones militares se encontraba allí, y no en Europa. ¿Por qué?, exclamaba de continuo, ¿por qué hemos entrado en esta guerra si no para defender al pueblo americano, abandonado, olvidado de todos y víctima de mil injusticias? Si Inglaterra no puede sostener su poderío en América y en las Indias, nuestro rey se convertirá en vasallo de su majestad cristianísima. La burguesía londinense sabía de antiguo que el poderío francés constituía el mayor obstáculo para el comercio británico. En consecuencia, Gran Bretaña debía movilizar todas sus energías para dejar a Francia al margen de la competencia mercantil. Pero ello solo constituía un aspecto de la cuestión. Otro factor revestía, cuanto menos, importancia similar. Los Borbones representaban para el pueblo inglés el símbolo de la opresión y de la arbitrariedad. Por tanto, defender su libertad política contra el absolutismo francés era para los ingleses y para su primer ministro un deber tanto moral como patriótico. Guillermo Pitt se lanzó a la contienda siguiendo un plan cuidadosamente elaborado y decidido tras una madura reflexión. Dispuso que se remitieran subsidios a Prusia, así como el envío de un cuerpo expedicionario inglés que debía operar en colaboración con las tropas alemanas. Simultáneamente inició un riguroso bloqueo naval de los puertos franceses con el fin de paralizar el comercio de Francia, pero la verdadera lucha debía tener su escenario en las colonias. Pitt se proponía enviar tropas a todas partes, a las Indias Orientales y a las Occidentales, al África y a América del Norte, aisladas de la madre patria. Las colonias francesas se verían obligadas a capitular. Planes tan ambiciosos permitían a Guillermo Pitt desempeñar un papel glorioso en la historia de Inglaterra. Sin embargo, aquella guerra no podía ganarse con una sola batalla y Pitt tuvo de hacer frente a dificultades inauditas. Durante la primavera de 1757, las propias intrigas del monarca lograron arrojar a Pitt del gobierno. Pero, al cabo de 2 meses, Inglaterra se encontraba sin verdadera dirección política, precisamente en el momento más crítico, momento de una guerra encarnizada. Así que pronto se percataron de cuán indispensable era Pitt. En julio de aquel mismo año, 1757, se formó un gobierno de coalición, Pitt-Newcastle, en que Pitt dirigiría las operaciones militares y el duque cuidaría de los asuntos financieros y de las relaciones con el Parlamento. Este gabinete así constituido fue uno de los más célebres en toda la historia de Inglaterra. Cuando Pitt volvió a empuñar las riendas del poder, la situación de Inglaterra era todavía peor que cuando había aceptado tan elevadas funciones. Prusia había sido derrotada en Kolin. La emperatriz María Teresa había otorgado plenos poderes al gobierno francés en los Países Bajos meridionales. Tropas francesas se concentraban en Ostende para preparar otra tentativa de invasión de Inglaterra y las noticias procedentes de América eran desalentadoras. Pronto cambiaría la situación. Jaime Wolfe entra en escena. Después de la caída del fuerte Henry, George Washington debió luchar desesperadamente a lo largo de la frontera de Virginia para mantener a distancia a los Pieles Rojas. Montando a caballo de día y de noche, por así decir, custodiaba ese año 1757 una frontera de 600 a 700 kilómetros, solo con las tropas de su colonia, reducidas a veces a unos pocos centenares de hombres. Cuando desvanecida la amenaza, pudo regresar a su hogar, se hallaban muy próximos al agotamiento físico. Precisamente el año 1757 cambió por completo la correlación internacional de fuerzas. Robert Clive venció a Plessis y Federico II en Rosbach, al tiempo que Guillermo Pitt asumía el poder en Inglaterra, y con él entraba en escena histórica Jaime Wolfe, para cursar una breve y brillante carrera militar y sucumbir en la misma hora de la victoria decisiva. Wolfe no causaba en cuanto a lo físico impresión alguna. Era pelirrojo y de nariz excesivamente achatada, apasionado admirador del bello sexo. No lograba entre las damas más que menguados éxitos. La máxima ambición de Wolfe era lograr un cometido útil para su país. El dinero le interesaba poco y los honores menos todavía. Si deseaba llevar a cabo algo importante, debía efectuarlo lo antes posible. Sin duda, la tuberculosis hubiera acabado con él muy pronto de no haber caído sobre el campo de honor en las colinas de Quebec. El propio Guillermo Pitt había pronunciado la consigna para el año 1758, ofensiva total en América. La plaza de Louisbourg, construida por excelentes ingenieros franceses, pasaba por ser la mejor fortaleza de Norteamérica. La plaza dominaba el acceso a Quebec y por consiguiente todo el Canadá. Si caía Louisbourg, todas las posesiones francesas de América del Norte se verían expuestas a un grave peligro. La victoria británica de Louisbourg. Louisbourg cayó. El cuerpo expedicionario inglés combatió desde principios de junio hasta finales de julio de 1758, destruyendo el fuerte y sus defensas.
Wolf fue el alma del asedio. Cuando todo hubo terminado, los oficiales ingleses trataron a los vencidos con la mayor consideración. La toma de Louisbourg fue la señal de otras ofensivas militares. En agosto de 1758, Francia perdía el fuerte Frontenac junto al Ontario, uno de los eslabones esenciales de la cadena de fortificaciones que unía el Canadá con la Luisiana. Su caída contaba en dos partes el territorio francés, que no tendría en adelante contacto mutuo. Pronto sufriría la misma suerte el Duquesne. Apenas conocida la rendición de Frontenac, la guarnición de Duquesne perdió toda esperanza y se dispuso a llevar a cabo su retirada hacia la Luisiana. Jorge Washington se dirigió hacia el fuerte a marcha forzada para llegar allí antes de la partida de los franceses. Durante el trayecto, los bosques le ofrecieron el macabro espectáculo de lo que ocurriera poco antes. Cabezas de soldados ingleses aparecían clavadas en estacas puntiagudas a lo largo del sendero. Washington no encontró en Duquesne sino ruinas humeantes. Los propios franceses lo habían incendiado 24 horas antes y luego se habían marchado. Duquesne, cuya caída facilitaba a los británicos el acceso a las grandes llanuras del oeste, recibió un nuevo nombre, Pittsburgh, Fortaleza Pitt. Testigo en otro tiempo de tan salvajes luchas, hoy es uno de los mayores centros industriales de los Estados Unidos. Wolfe había recibido de Pitt la orden de dirigir una expedición contra Quebec, considerada durante mucho tiempo como plaza inexpugnable sobre su famoso roquero. La noche del ataque, en la canoa que lo conducía en las primeras líneas, Wolfe recitaba a sus compañeros estrofas de un poema inglés sobre la calucidad de las cosas terrenas. Señores, decía, hubiera sido para mí mucho más agradable escribir este poema que poner sitio a Quebec. Cuando la bandera inglesa fue izada sobre la fortaleza, el general ya había muerto, lo propio que su adversario Montcalm. Al año siguiente cayó Montreal, desapareciendo la Nueva Francia, al menos como entidad política. Preparativos para la Guerra de los 7 Años. El ministro Kaunitz. El ministro prusiano von Hamon nos ha dejado un retrato bastante irónico del conde Wenceslao de Kaunitz-Rietberg, el embajador austríaco. Al primer encuentro, Kaunitz produce la impresión más superficial posible, pues se ocupa solo de su salud y su apariencia exterior. Otro rasgo característico de Kaunitz, su exagerado interés hacia las mujeres. Se enamoraba sin cesar y cuando su rigidez y formalismo no conseguía impresionar a las damas, se consolaba con comediantas o bailarinas. Repitiendo cierta frase de María Teresa, Kaunitz constituía la prueba viviente de que el genio puede ir aparejado en la misma persona con los rasgos más ridículos, incluso con la estupidez. Pero la emperatriz daba más importancia al talento de su ministro que a sus ridiculeces. En 1750 lo destinó a Versalles y 3 años después lo nombró ministro de Asuntos Extranjeros. Las buenas cualidades de Kaunitz no eran menos respetadas en el campo adversario. Federico hacía mucho caso de él. Los diplomáticos austríacos en general tenían fama de difusos y chismosos. En cambio, cada informe de Kaunitz era modelo de claridad y sensatez política. En marzo de 1749, María Teresa ordenó que se debatiesen los problemas de política exterior en Consejo de Ministros. ¿Convenía mantener la alianza con Inglaterra y las Provincias Unidas? 5 ministros y el emperador Francisco Esteban respondieron afirmativamente. Este último recomendó incluso la mejoría de las relaciones con Prusia, a fin de que el rey Federico cese de considerarnos una hidra a la que debe atacarse por todas partes a la vez. En cambio, a tal opinión se opuso el nuevo sistema preconizado por Kaunitz. Benjamín del Consejo, quien desarrolló sus ideas en un memorial de más de 100 páginas. El enemigo más temible de Austria no era Francia, sino Prusia. Si Austria debía mantener su tradicional hegemonía sobre Europa Central, era urgente contener lo más pronto posible el expansionismo prusiano. El objetivo esencial para Kaunitz era la reconquista de Silesia. Para tal empresa no era posible contar demasiado con la alianza inglesa porque Austria nada tenía que ofrecerle en contrapartida, mientras que sería posible atraerse a Francia con una oferta eventual de territorios en Bélgica o Italia. Por otra parte, Francia podía lograr que se adhiriesen algunos estados menores de Alemania a la causa común. El promotor de ideas tan revolucionarias partió hacia Versalles al año siguiente. María Teresa, notando que pasaba el tiempo sin lograr interesar a Francia, mandó a Kaunitz regresar a la capital de Austria para colocarse al frente de la política extranjera. Kaunitz puso como condición previa la dimisión del viejo Barstenstein, de quien le dejó camino libre y plaza vacante.